En la sesión anterior nos habíamos quedado en esto, en la dependencia lineal. Habíamos visto que la dependencia lineal pues está relacionada con los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos que tienen muchas soluciones. Y la contraparte, independencia lineal, tiene que ver con los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos de única solución. Y comentamos que la dependencia lineal nos indica que dentro de un conjunto existen combinaciones lineales entre sus elementos. En cambio, en la independencia lineal, cada elemento del conjunto existe por sí mismo. Bueno, entonces, eso es en lo que nos habíamos quedado. Lo que quiero comentar en este momento es no solamente la importancia de la independencia lineal, sino que ya mezclado con el conjunto generador, nos va a devolver algo que es sumamente importante, en el sentido de que necesitamos, por ejemplo, en la vida cotidiana, pues necesitamos referencias para realizar alguna acción. Por ejemplo, cuando ustedes están buscando en Google Maps algún lugar, les aparecen las coordenadas del lugar que ustedes están buscando. Esas coordenadas pues son esa referencia. Y dependiendo del tipo de referencia que ustedes estén utilizando, pues las coordenadas van a tener un valor o van a tener otro. Esto lo vamos a tocar en este momento y es una combinación entre el conjunto generador y la independencia lineal. Para ello, quiero preguntarles, ¿cuántos vectores directores tiene una recta? De la parte de geometría analítica que vieron en su curso de cálculo y geometría analítica, básicamente en recta, recordarán que la ecuación vectorial de la recta nos dice que tenemos un punto, el cual se obtiene a partir de un vector director más un punto base. Aquí pues, nos hablaban de un vector director, pero en sí, ¿cuántos vectores necesitan precisamente para darle dirección a una recta? ¿Solo uno o puede haber más? Puede haber más siempre y cuando sean paralelos. Entonces, por ejemplo, voy a tomar lo que habíamos visto de subespacio y en forma geométrica, pues una recta que contiene el origen, el punto base sería el origen, pues es un subespacio vectorial, entonces lo voy a tomar de esta forma. Bien. Puedo tomar el vector t v1 más s v2 y esto me va a devolver una recta si y solo si v1 es igual a alfa veces v2 o al revés, v2 es igual a alfa veces v1. Entonces la ecuación de la recta la podemos tomar de esta forma. P es igual a T por V1, que en este caso sería alfa V2, más SV2. Bien. A ver, aquí vamos a tomar en consideración lo siguiente. Cuando estoy estableciendo esto,
Pues estoy estableciendo una combinación lineal. Y como estoy estableciendo una combinación lineal entre v1 y v2, pues eso quiere decir que esos dos vectores son linealmente dependientes. Uno depende del otro. Digo, aquí lo pueden ver muy claro, que v1 depende de v2 para que pueda existir. Entonces, si reducimos esta expresión, esto me quedaría de esta manera. Y pues alguien puede decir, pero pues aquí tengo t, que es un escalar, multiplicado por alfa, que es otro escalar, y sumado con s, que es un tercer escalar. Pero entonces todo esto puedo asumir que es un escalar r. Y entonces la ecuación de la recta se vuelve como r por v2. Bueno, dense cuenta que a pesar de que la ecuación vectorial de la recta la expresamos con dos vectores, debido a la dependencia lineal que existen entre esos dos vectores, pues en realidad solamente necesitamos a v2, a v1 lo podemos descartar. Dense cuenta, aquí en la ecuación de la recta donde se encuentran los dos vectores, en este caso v1 sustituido por la combinación lineal, dense cuenta que ahí esa ecuación es redundante, porque nada más tiene v2 y pues tiene cada v2 escrito ahí, tiene su propio escalar, que a final de cuentas se reduce en uno solo, en el escalar r. Entonces, la dependencia lineal nos da redundancia, nos proporciona información que no necesitamos y que es posible que podamos prescindir de ella. Ahora, en este caso, tengo que el vector v1 y v2 generan a la recta. Porque aquí arriba establecimos que la recta la podemos generar con v1 y v2 y pues sabemos que v1 depende de v2. Entonces, aquí tendríamos lo que sería un conjunto generador, v1 y v2 son un conjunto generador de la recta, pero con la característica de que son linealmente, es un conjunto linealmente dependiente. ¿Hasta ahí todo bien? ¿No tienen algún comentario o alguna duda? Vale. Le voy a bajar un poco. Y por otro lado, por acá nos estamos dando cuenta, al sustituir el vector v1 por su correspondiente combinación lineal a partir de v2, pues nos damos cuenta que podemos prescindir de v1 y resulta que el conjunto generador de la recta solo puede contener a v2. Aquí en este caso, v2 existe por sí mismo. v1 es el que necesita de v2 para existir, por eso es linealmente dependiente. Entonces, aquí tenemos el caso de que v2 es un conjunto generador, el conjunto que solo contiene v2 es generador de la recta, pero además es un conjunto linealmente independiente. Bueno, a todo conjunto de vectores que cumpla con estas dos características,
le vamos a llamar base. La base de un espacio o subespacio vectorial es un conjunto generador linealmente independiente. Entonces, cada vez que ustedes en geometría analítica tenían una recta que contenía el origen y buscaban su vector director, en esencia lo que estaban buscando es la base del subespacio vectorial que es representado por esa recta. La diferencia entre un conjunto generador y una base es que la base siempre va a ser linealmente independiente, siempre, no hay forma de cambiarlo, es un conjunto generador linealmente independiente. Dense cuenta que la independencia lineal la conseguimos al momento de descartar todos aquellos vectores que son combinación lineal. Vean que para pasar de un conjunto V1, V2 al conjunto V2, lo único que hicimos fue descartar V1, porque sabemos que ese vector es dependiente de V2, porque estipulamos la condición que V1 es alfa veces V2. Bueno, entonces resulta que podemos, a partir de un conjunto generador, encontrar cuál es la base o cuántos vectores debe tener esa base de un espacio vectorial. Aquí hay que tomar en consideración también un concepto que está ligado con la base. Aquí les puedo preguntar, les puedo cambiar ahora la pregunta que les hice hace un momento. Le voy a subir un poco y ahora vuelvo aquí abajo. La pregunta que les hice fue: ¿cuántos vectores directores tiene una recta? Pues puede tener muchos. ¿Con cuántos generan la recta? Pues pueden tener varios vectores directores para generar la recta. Entonces, la condición es que esos vectores sean paralelos, es decir, haya dependencia lineal entre ellos. La pregunta que les voy a hacer aquí abajo es: ¿cuál es el número mínimo de vectores directores que generan a la recta? Sí, sí estoy grabando la clase. Uno, exactamente. El número mínimo de vectores que ustedes necesitan para generar a una recta es 1. De hecho, pues aquí lo vemos. Ese conjunto con V2 genera a la recta y es un conjunto linealmente independiente. Entonces, la respuesta es que se requiere 1. Con un solo vector director pueden generar toda la recta. Se requiere un vector. Que coincide con el número de vectores linealmente independientes. Para generar la recta. Entonces, aquí esto se los escribo porque es bastante importante esto.
¿Cuál es el número mínimo de vectores directores que generan a la recta? 1. Se requiere un solo vector y ese número de vector coincide con el número de vectores linealmente independientes para generar la recta. De hecho, aquí lo pueden ver. Solo necesitamos un vector para generar la recta y ese vector que genera la recta que tenemos de ejemplo aquí arriba, pues es V2. Bueno, a esta característica le llamamos dimensión y la podemos definir como el número de vectores que contienen las bases. De un espacio vectorial. Esto es lo que vamos a llamar la dimensión del espacio vectorial. Geométricamente, ¿qué me representa la dimensión? Cuando a ustedes les hablan de dimensiones, ¿qué se imaginan? Un plano, por ejemplo, un plano. Un plano, pues lo pueden denotar como un rectangulito. Ese rectángulo, están de acuerdo que tiene un largo y un alto, que vendrían siendo el largo en dirección de un vector director y el alto en dirección de otro vector director. Eso quiere decir que un plano tiene dos dimensiones o tiene dimensión 2. Un largo, un alto y necesitan dos vectores linealmente independientes para generar ese plano. En el caso que estamos aquí analizando de la recta, pues la recta solamente tiene largo. Solo necesitan un vector para generar esa recta. Ese vector es la base y por lo tanto la recta tiene dimensión 1. Si nos vamos al cubo, pues son 3 dimensiones, largo, alto y ancho. Necesitan 3 vectores linealmente independientes para formar un cubo. Entonces, la base de una recta es un vector. La base de un plano son 2 vectores. Y la base de un cubo vendrían siendo 3 vectores. Y esos vectores deben ser linealmente independientes. Incluso esto lo podemos generalizar a dimensión n. No dimensiones n dimensionales del tipo de que se utilizan en física, porque ahí utilizan el tiempo. No, aquí estamos hablando de dimensiones espaciales. Por ejemplo, cuando tienen la cuarta dimensión, pues tendrían 4 vectores linealmente independientes en su base, en la base del espacio vectorial que están generando. Si estamos hablando de un espacio vectorial de dimensión 20, pues tendrían un conjunto que es una base con 20 vectores linealmente independientes. ¿Le puedo bajar? Entonces, de forma gráfica, recapitulando, yo tengo una recta. Ya sabemos que una recta o un plano que pasen por el origen o que contengan al origen son un espacio o subespacio vectorial. Si yo tengo una recta con su vector director, voy a decir que este es V. La base de esta recta es el vector V. Voy a decir que la recta se llama L. Y decimos que la dimensión, denotada como dim, de L es 1. Si yo tengo un plano
El plano pues es generado por dos vectores, U, V, este es el plano P. Entonces la base tendría los vectores U y V, y entonces la dimensión de P es 2. Y por último, si yo tengo un cubo coordenado, o bueno, un cubo, un volumen, para poder generarlo necesito los vectores U, V y W. Vamos a decir que este cubo se llama, no sé, C, el espacio vectorial C. Entonces, la base de este cubo serían los vectores U, V y W. Y entonces la dimensión de este cubo, la dimensión de este espacio vectorial con 3 dimensiones, largo, alto y ancho, pues sería efectivamente 3. Y aquí, nada más les hago la aclaración de que esta base y esta base en sus respectivos espacios pues son conjuntos generadores linealmente independientes. Bueno, está muy encimado ahí. Se los voy a poner aquí abajito. Le voy a bajar un poco para ponérselos bien. Les voy a poner una palomita, palomita y palomita, señalándoles que estos son conjuntos linealmente independientes. Entonces, con esto podemos ya establecer una situación espacial dentro de cada uno de los espacios vectoriales. De hecho, también ahí tiene que ver con parte del nombre de espacio vectorial. De hecho, hay en algunos países de Latinoamérica se le conoce como espacio lineal. Lineal, pues ya sabemos que tiene que ver con suma de vectores, multiplicación por un escalar. Y el nombre de espacio, pues tiene que ver con que cada vector, cada elemento de esta estructura algebraica, lo podemos ubicar dentro del conjunto. Ustedes pueden, por ejemplo, ubicar un punto sobre la recta numérica. Pueden ubicar un punto sobre el plano coordenado y pueden ubicar un punto sobre el cubo coordenado, que son precisamente los 3 ejemplos espaciales que tenemos para interpretar en nuestra dimensión, que es dimensión 3. Un ser que esté en un universo de dimensión 4 tendrá para interpretar una recta de dimensión 1, un plano de dimensión 2, un cubo de dimensión 3 y un hipercubo que tendría 4 dimensiones. Tendría 4 vectores linealmente independientes en sus bases, ¿sí? Entonces, aquí ya no solamente estamos estableciendo que podemos sumar elementos entre sí, que unos elementos dependen de otros, que a partir de un conjunto de esos elementos podemos generar un espacio o subespacio. También podemos establecer que existen ubicaciones dentro de ese espacio. Por ejemplo, un largo, largo y alto, largo, alto y ancho. Y más adelante la base nos va a ayudar a definir un poquito más esa parte de la ubicación. ¿Hasta aquí tienen algún comentario?
Bueno, indíquenme si le puedo bajar. Vamos a ver aquí un ejemplo del conjunto generador, base e independencia lineal, para que comencemos a ver cómo obtener bases y cómo encontrar la dimensión del espacio o subespacio que se esté generando. Entonces, voy a poner este conjunto de vectores. Bueno, no son vectores, son polinomios. Bueno, sí los podemos tratar como vectores, pero lo voy a llamar polinomios. El conjunto de polinomios es el siguiente. Bien, este es nuestro conjunto de polinomios que vamos a trabajar. Aquí vamos a establecer directamente, a preguntar directamente, ¿cuál es la dimensión del espacio generado por G? Bueno, como la dimensión y la base están completamente relacionados, a partir de la base podemos encontrar la dimensión y a partir de la dimensión podemos encontrar la base. Bien, pues lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a encontrar el espacio generado. Así la matriz que hemos trabajado desde... Bueno, voy a hacer alusión a que desde el lunes, como la matriz que trabajamos el lunes, y de ahí vamos a caracterizar. Esa matriz escalonada nos va a ayudar a caracterizar todo esto que tenemos que encontrar. Caracterizar el conjunto si es linealmente dependiente o independiente. Encontrar el espacio que generan o el subespacio que genera. Y además determinar si se trata de un espacio de dimensión 1, de dimensión 2, etc. Bueno, a ver, pues voy a escalonar. Pero antes de escalonar voy a armar la combinación lineal. Es nada más para recordar que cuando necesitamos encontrar el espacio generado por un conjunto de vectores, tenemos que hacer la combinación lineal e igualarla a un vector genérico. Un vector que nos sirva como hipótesis para saber cuál es el espacio que se puede generar. Como todos los polinomios son de grado 2, pues lo igualamos a un polinomio de grado 2. Entonces, pues para este primer vector, sus coeficientes en columnas son estos, 1, 1, 0. Para este, 3, 1, 1. Y para este, menos 1, 1, menos 1. Y los términos independientes que son ABC. Bueno, ¿hasta ahí todo bien? Depende de la forma que veamos aquí en los conjuntos, en los vectores de los conjuntos. Por ejemplo, ahí podemos darnos cuenta que pues, los dos de los vectores tienen término cuadrático, término lineal y término independiente. Uno carece de término independiente, pero como los otros dos sí lo tienen, pues debe haber un término C. Todos tienen término lineal, pues tiene que haber aquí el término con B. Y todos tienen término cuadrático, entonces todos deben tener el coeficiente A. Si por ejemplo el conjunto que nos hubiesen dado fuese
x más 1, x menos 2, x. Pues aquí los tres polinomios no nos están dando con un término cuadrático, entonces pues el término cuadrático a no existiría e igualaríamos a un polinomio bx más c, por ejemplo. Eso es solamente si vamos a investigar dependencia lineal. Cuando igualamos al vector nulo, solamente si vamos exclusivamente a determinar si el conjunto es linealmente dependiente o independiente, sin generar el espacio o subespacio. De nada. ¿Qué pasó? Ujú. Si ya te dan el vector, ajá, si ya te dan el vector genérico, pues sí hay que igualarlo a ese para ver si el sistema de ecuaciones es compatible o no. Ujú. De nada. Esa acotación es importante. Si no conocen cuál es el espacio o subespacio que su conjunto pretende generar, pues usen un vector así genérico, de manera general, ax cuadrada más bx más c, ¿no? Como aquí. Si ya nos dicen, determina si el conjunto G genera el espacio fulanito, pues ya tomamos el vector genérico de ese espacio fulanito. No, o sea, ya nos están diciendo, a ver, determina si con estos tres vectores puedes hacer una combinación lineal con el vector genérico de este subespacio. ¿Sí? ¿Algo más que deseen comentar? Bueno, pues a ver, voy a escalonar aquí la matriz. A ver, el primer renglón lo voy a dejar tal cual. El renglón 2 lo voy a sustituir por la resta de renglón 1 menos renglón 2. Entonces, 1 menos 1 pues es 0. 3 menos 1 es 2. Menos 1 menos 1 es menos 2. Y a menos b. Y el tercer renglón también se queda igual. La siguiente transformación pues ya es la última que vamos a realizar. Entonces voy a multiplicar por 2 el renglón 3 y le voy a restar el renglón 2 para que podamos sustituir el renglón 3. Entonces este 0 se queda igual. 1 por 2, 2. Menos 2, 0. Menos 1 por 2, menos 2. Menos 2, este 0. Y c por 2, pues me queda 2c menos a más b. ¿Sí está bien esa transformación elemental? La transformación fue 2r3 menos r2 que sustituye a r3. Esa fue la última transformación que hice. Vale. A ver, ya tenemos esta matriz. De acuerdo a lo que vimos el lunes,
¿Qué me pueden decir de esta matriz? A ver, si vemos esta matriz, solamente los coeficientes, nos damos cuenta que hay más ecuaciones, más incógnitas que ecuaciones. Esta sería la incógnita alfa, la columna de alfa, la columna de beta, la columna de gamma. Son tres variables. Estas serían una ecuación y otra ecuación. Entonces tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas. Esto pues es un sistema con múltiples soluciones, solamente viendo la matriz de coeficientes. Y cuando tenemos un sistema de múltiples soluciones, ¿qué encontrábamos? ¿Cuál era el dictamen respecto a la dependencia? Que hay dependencia. Exacto, que hay dependencia lineal. Sí. El subespacio lo vemos acá. El subespacio, recuerden que lo vemos en la ecuación degenerada. La dependencia lineal solo en la matriz de coeficientes, sin tomar en cuenta los términos independientes. Entonces, el subespacio que se genera en este caso todos sus vectores deben satisfacer la condición 2c menos a más b es igual a 0. Bien. Pues ya tenemos aquí las características necesarias para caracterizar al espacio que genera este conjunto de polinomios. Ahora, centrándome únicamente aquí en la matriz de coeficientes, donde dijimos que hay dependencia lineal, debido a que el sistema es un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas, existen múltiples soluciones, entonces hay dependencia lineal. Bueno, ahora aquí lo que quiero tomar en cuenta es preguntarles: ¿cuál es el número de renglones? Solamente en la parte que está encerrada en color violeta. Número de renglones no nulos. Dos. Son dos renglones. Bueno, pues esa es la dimensión del espacio generado por G. Bien, ¿qué es lo que sucede en este caso? Resulta que cuando nosotros vamos escalonando, lo que vamos haciendo es quitando la dependencia lineal. Ese renglón de ceros nos está indicando que es un renglón que depende de los otros dos para existir. Porque si no fuese así, no sé, por aquí nos hubiese quedado un 1 o algún elemento diferente de 0. Entonces, el escalonamiento nos ayuda a encontrar la dependencia lineal y además nos ayuda a determinar cuál es el número de vectores que van a ser linealmente independientes dentro del conjunto, ¿sí? Entonces, tenía de inicio, voy a subir rápidamente. Tenía de inicio tres vectores. Aquí abajo nos damos cuenta que en esa matriz de coeficientes encuadrada en color violeta tenemos un conjunto linealmente dependiente. Entre estos tres hay dependencia lineal. Bueno, pues entonces aquí les preguntaría,
¿Qué pasa si ustedes multiplican por 2 este polinomio y le restan este? Ah, no, esa no es la combinación lineal. A ver. Ah, no, sí, es cierto, sí. Estaba sumando el 1 con un coeficiente, con el coeficiente x. A ver, si multiplican por 2 el primer polinomio y le restan el segundo, ¿no obtienen el tercero? Sí. Si multiplican por 2 el primer polinomio del conjunto y le restan el segundo, deben obtener el tercer polinomio. Y les queda, ¿no? Por ejemplo, los coeficientes de grado 2, les quedaría 2 menos 3, pues aquí está el menos 1. Los coeficientes de grado 1, les quedaría 2 menos 1, pues es el coeficiente 1 de aquí. Y el primer polinomio no tiene término independiente, entonces nada más estoy restando el último término. Entonces, efectivamente, vemos que un polinomio es combinación lineal de los otros. Y además, si ustedes analizan este y este, esos dos polinomios existen por sí mismos, porque entre ellos no hay combinaciones lineales, no hay un escalar que puedan multiplicar por x cuadrada más x y que les devuelva 3x cuadrada más x más 1. Digo, yo puedo multiplicar este polinomio por 3 y me quedaría 3x cuadrada más 3x. No voy a obtener este. De ninguna forma. Esos dos vectores son independientes entre sí. Y eso es precisamente lo que nos dice aquí la matriz en color violeta. Cuando escalones estos vectores, el sistema de ecuaciones de la combinación lineal entre estos vectores, los que son linealmente independientes se van a quedar como vectores, como renglones no nulos. Estos. Bueno, lo voy a poner con otro color porque casi no se ve. Lo voy a poner con color negro. Cuando escalonemos la matriz hasta lo máximo, los renglones no nulos son el número de vectores linealmente independientes que vamos a tener en el conjunto. Y los vectores nulos son el número de vectores dependientes que vamos a remover. Y como lo comentamos más arriba, la base es un conjunto generador linealmente independiente. Y el número de vectores en la base es la dimensión del espacio. Entonces, aquí podemos darnos cuenta, este sí lo voy a poner con blanco, que este número de renglones no nulos nos dicen la dimensión del espacio que estamos generando. Y el número de vectores que aparecen, el número de renglones nulos, pues nos dice cuántos vectores dependientes existen en el conjunto. De hecho, dense cuenta, si ustedes toman el número de vectores con los que iniciaron y después del escalonamiento toman el número de renglones con los que se quedaron, se redujo en 1. Empezaron con 3 vectores. Después de escalonar, solo les quedó 2 vectores.
En consecuencia, hay dos vectores linealmente independientes en el conjunto G. Y esos dos vectores pueden ser la base. ¿Sí quedó claro esto último? Bueno, ahora, pues ya sabemos cuál es la dimensión, cómo encontrar la dimensión. Fíjense que cómo el escalonamiento de esta matriz nos está dando toda la información respecto al espacio o al subespacio generado. ¿Le puedo bajar un poco? A ver. Les tengo aquí una pregunta. Imaginen que tienen tres vectores. U, V y W. Supongan que quieren obtener el espacio generado por este conjunto de vectores y no importa qué tipo de vectores sean, quieren obtener el espacio, subespacio que generan estos tres y quieren obtener la dimensión. Y resulta que cuando obtienen el escalonamiento de su matriz, obtienen esta matriz. Aquí les da algo. De esta forma. Supongan que les queda una matriz como estas. Como la que tienen ahí en pantalla. Esas líneas onduladas, pues es que hay algún número diferente de 0 por ahí. Los ceros pues, son los que estoy remarcando aquí. Estos sí son ceros. Si llegasen a escalonar esta matriz, ¿me pueden caracterizar al espacio que genera este conjunto de vectores? O incluso me pueden caracterizar este conjunto de vectores. ¿Qué características tienen? Exacto. Allí en esa matriz observamos que tendríamos tres ecuaciones, 1, 2, 3, y tenemos tres incógnitas. Ya habíamos comentado la sesión anterior. Si después de escalonar tengo tres ecuaciones con tres incógnitas o n ecuaciones con n incógnitas, pues resulta que el conjunto es independiente. Entonces ya tenemos eso. Es un conjunto linealmente independiente. Segundo, sí, después de escalonar la matriz y en la matriz de coeficientes, solamente los coeficientes, sin tomar en cuenta el vector de términos independientes, sin tomar en cuenta este, si tenemos el número de renglones, el número de ecuaciones igual al número de incógnitas, entonces el conjunto es linealmente independiente. Después de escalonar número de ecuaciones igual a número de incógnitas, hay independencia lineal. De nada. Después, no hay ecuaciones degeneradas. Como no hay ecuaciones degeneradas, eso quiere decir que este conjunto genera todo un espacio, no genera un subespacio, genera todo un espacio vectorial.
Bien, pueden observar que tengo tres vectores, tres renglones no nulos. Aquí se los voy a poner de esta forma, tres renglones. Tres renglones no nulos. Eso quiere decir que la dimensión del espacio vectorial generado por este conjunto es 3. Y como U, V y W son un conjunto linealmente independiente, son tres vectores, y la dimensión del espacio es 3, quiere decir que este conjunto es una base. Sí, como la dimensión, que es 3, coincide con el número de vectores linealmente independientes de este conjunto, que es 3, eso quiere decir que el conjunto es una base. De nada. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Si hay una ecuación degenerada, sí, es un subespacio. Al menos una, porque puede haber más. Ujú. Pues de todos modos no existen ecuaciones degeneradas. Cuando tenemos así eso de que son renglones de ceros, pues no hay ecuaciones degeneradas y de todos modos genera el espacio. Vale. ¿Algo más que deseen comentar? Ah, no, el conjunto es linealmente dependiente, porque cuando escalonas la matriz te queda un renglón de ceros y te quedan dos ecuaciones que serían esta y tres incógnitas que serían las columnas. Por eso el conjunto es linealmente dependiente. Pero la base la obtienes al ver el número de renglones que te quedan aquí en este círculo negro. Aquí. Como este te dice la dimensión, tienes dos renglones que no son nulos. Entonces la dimensión de tu conjunto, de tu subespacio generado, es 2. Eso quiere decir que para tomar una base a partir del conjunto G, tienes que descartar un vector. En este caso, por ejemplo, descarto el último, porque pues ya vimos que es combinación lineal de los otros dos. Entonces, la base tiene dos vectores. La base del espacio generado tiene dos vectores, porque aquí hay dos renglones no nulos. Y entonces, una base a partir del conjunto G se obtiene al eliminar un renglón. Un vector, un polinomio en este caso. Esa es la diferencia. El conjunto G completito es un conjunto dependiente. Si le quitamos un vector, se convierte en una base. Ni nada. ¿Qué pasó?
Ajá, un subespacio de dimensión. Ajá, exactamente, un subespacio de dimensión 2. Entonces la base o todo el subespacio se puede generar únicamente con dos vectores. Ajá, exactamente. De nada. ¿Algo más? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien entonces? Bueno, les voy a borrar. A ver, entonces, vamos a ver un ejemplo más. En este caso voy a utilizar un conjunto de vectores de R3 para que no se nos haga muy largo. El conjunto que voy a utilizar es este. Este es el conjunto de vectores que vamos a utilizar. Aquí quiero preguntarles, ¿cuál es la dimensión del subespacio o del espacio vectorial generado por B? Dimensión 2. ¿Si están de acuerdo que es dimensión 2? ¿O por qué es de dimensión 2? No, 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 no. Es una componente del vector nada más. Tendríamos que escalonar, es una forma de verlo, escalonar. Pero también podemos utilizar directamente los conceptos que acabamos de ver. Recuerden que si este conjunto B es una base, pues aparte de ser un conjunto generador, debe ser linealmente independiente. A final de cuentas, si es un conjunto generador, porque independientemente de si genera un espacio o un subespacio, pues cualquier vector puede generar un respectivo subespacio vectorial. En este caso, estos dos pueden generar un subespacio. Entonces, por eso no hay ningún problema. Es un conjunto generador. Todo vector es un conjunto generador por sí mismo. Y tengo dos vectores, también forman un conjunto generador. Aquí lo importante es ver si son linealmente independientes. Y podemos analizarlo directamente viendo el conjunto. A ver, si yo tengo dos vectores linealmente independientes, pues resulta que un vector tendría que ser combinación lineal de otro. Entonces, lo que debemos investigar con estos dos vectores es saber si existe un escalar alfa que al multiplicar por ejemplo, 1, 2, 1, nos devuelva 2, 1, 0.
De acuerdo al álgebra de matrices que ustedes conocen, ¿existe ese escalar alfa? No existe. Si alfa vale 2 para multiplicar este 1 y obtener 2, pues supongamos que aquí alfa es igual a 2. 2 por 2 es 4 y no nos devuelve este 1. Y el caso de abajo está peor. 2 por 1 es 2 y pues este 0 no lo podemos encontrar. No existe. Entonces, aquí este escalar alfa no existe. Por lo tanto, los dos vectores no son dependientes. Cada uno existe por sí mismo. Hay independencia lineal. Y como un conjunto pues siempre me va a generar un espacio subespacio vectorial, pues resulta que tengo dimensión 2. Es de dimensión 2. Ahora, esto es utilizando puramente los conceptos que hemos visto desde el lunes hasta el día de hoy. Lo que es la independencia lineal, recordando lo que es el conjunto generador y hoy lo que es la base y la dimensión. Ahora, lo podemos hacer de la manera usual, de la manera tradicional. Si armo la combinación lineal para encontrar el espacio que se genera o subespacio que se genera, armo la matriz. Multiplico por 2 el renglón 1 y le resto el segundo para sustituir el segundo. Este me queda 0. Este me queda 3. Este es 2x menos y. Resto directamente los renglones 1 y 3 para sustituir el tercero. Este me queda 0, este me queda 2 y este me queda x menos z. Voy a hacer un pivote 1. Voy a restar el renglón 2 menos el renglón 3 para sustituir el 2 y que me quede un 1. Y no use fracciones. Entonces 3 menos 2 es 1. 2x menos x pues es x. Y menos y más z. Y aunque hago una transformación elemental de más, pues me ahorro el usar las fracciones. Entonces multiplico por 2 el renglón 2 y le resto el renglón 3. Entonces este me queda 0. 2 menos 2 es 0. 2x menos x pues es x. Menos 2y. Más 3z. Sí está bien. ¿O hay algún error? A ver, revísenle por si no me haya equivocado en algo. Bueno. Entonces, pues analicemos. A ver, aquí está la ecuación degenerada. Eso quiere decir que x menos 2y más
3z tiene que ser igual a 0. Es la restricción del espacio generado. Entonces voy a ponerlo aquí. El espacio generado por B son todos los vectores x, y, z. El subespacio, mejor dicho. Todos los vectores x, y, z, tales que x menos 2y más 3z es igual a 0 con x, y, z, que son números reales. Si analizo ahora la matriz de coeficientes, ¿cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas tendrían? Exacto. Aquí vemos dos ecuaciones y por acá tenemos dos variables. ¿Cómo es el conjunto? ¿Dependiente? Independiente, porque tenemos mismo número de ecuaciones que de incógnitas, entonces es un conjunto independiente. Si es un conjunto independiente, eso quiere decir que es una base. Directamente es una base, porque también si vemos la dimensión en el número de renglones no nulos, que serían este y este, pues encontramos que hay dos renglones no nulos que coincide con el número de vectores linealmente independientes del conjunto, que son 2. Y entonces observen que corroboramos lo de acá. Tiene dimensión 2. Esta es una base porque son dos vectores independientes que coincide con la dimensión. Y entonces el subespacio que genera esta base, pues vendría siendo este. ¿Sí quedó claro por qué entonces lo que concluimos arriba o lo que analizamos arriba se corroboró aquí abajo, que la dimensión del espacio generado por este conjunto es 2? ¿En qué parte? Ah, lo que pasa es que aquí voy a poner la matriz en limpio. Si tomo nada más los coeficientes, 1, 2, 0, 1, 0, 0, nada más voy a tomar aquí los coeficientes. Esto nos quedaría como un sistema de ecuaciones alfa 1 más 2 alfa 2. Voy a decir que está igualado a 0 y alfa 2 igual a 0. Entonces aquí tengo dos variables y pues esta es una y dos ecuaciones. Vemos que alfa 2 vale 0 y al sustituir arriba pues alfa 1 es 0. Es un sistema con única solución y por eso decimos que tiene dos ecuaciones con dos incógnitas. Y eso nos indica que hay independencia lineal. Es precisamente la matriz que aparece acá. Ajá, en este caso no contamos el último renglón porque es 0 alfa 1 más 0 alfa 2 igual a 0, pues no nos ayuda en nada. En el primero, sí, también pasó en el primer ejemplo. En ese caso teníamos dos ecuaciones y tres incógnitas. Y la última ecuación, que hubiese sido 0 igual a 0, pues tampoco nos ayuda en nada. De nada. Ajá, sí, ahí sí, para conocer el subespacio que se genera, necesitan escalonar a fuerzas.
Vale. Ajá, exactamente. Como el número de vectores independientes en el conjunto es igual a la dimensión, esa es base. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Sí. Ajá, exactamente. Un conjunto linealmente independiente siempre es una base del espacio o subespacio que genera. De nada. A ver, ahora les tengo una pregunta. ¿Qué pasa si en lugar de haberles dado el conjunto para, así el conjunto con los vectores, la base o el conjunto generador del espacio o subespacio, ¿qué hubiese sucedido si les digo, a ver, este es un subespacio vectorial? Ahí está, ese es un subespacio vectorial. Necesito la dimensión y una base de ese subespacio. Así que les presento este conjunto y les digo, denme una base y la dimensión de este subespacio. ¿Qué hubieran hecho? Sí, por ahí va la idea. Digo, aquí ya asumiendo que ya sabemos la dimensión de este subespacio, ¿no? De hecho, esta condición que viene de la ecuación degenerada es importante. A este le voy a poner A, le voy a llamar A mayúscula. Y a estas tres, las tres variables que nos definen cuáles son o quiénes son X, Y, Z, qué naturaleza tienen, le voy a poner B. Entonces, ustedes, si tienen un conjunto de vectores, o mejor dicho, un espacio o un subespacio de vectores como este, y quieren saber su dimensión, lo único que pueden hacer es lo siguiente. Pueden contar el número de restricciones en A y restarle el número de variables en B. ¿Cuántas restricciones tienen ahí? Una. ¿Cuántas variables tienen en B? Ay, les puse el signo al revés. 3. Este se los puse al revés. Disculpen mi dislexia. Que ya ven que les digo que a veces me da mis situaciones de dislexia. Ay, ¿dónde está el...? Ahora sí. Entonces, el número de variables en B es 3. Eso es lo correcto. Así es como debería estar.
Entonces, número de variables en B son 3, menos el número de restricciones en A es 1, y 3 menos 1, pues es 2, que es la dimensión que habíamos comentado hace un rato y que habíamos encontrado aquí abajo. Entonces, si no tienen un conjunto con el cual generar un espacio, sino que les dan el espacio o el subespacio directamente, ustedes pueden hacer esto: cuentan el número de variables que tienen, le restan el número de restricciones y esa es la dimensión. Entonces, con esto ya pueden encontrar la dimensión directamente viendo un espacio o un subespacio vectorial. El número de restricciones, pues es cuántas ecuaciones tienen aquí. En este caso nada más tienen una ecuación. Si tuvieran 2 ecuaciones, pues serían 2 restricciones y así sucesivamente. De nada. El subespacio está caracterizado por las restricciones, exactamente. De nada. A ver, le voy a bajar un momento. Y voy a poner aquí el subespacio vectorial W. Este va a ser de matrices. Aquí tenemos al subespacio vectorial W, que son todas las matrices A, B, C, D, tales que A más B menos C es igual a 0, D es igual a 0, con A, B, C y D que pertenecen a los reales. Díganme cuál es la dimensión de W. 2. Porque tenemos 4 variables aquí, 2 restricciones acá, y pues eso es 4 menos 2. Este subespacio vectorial tiene dimensión 2. Y entonces ustedes pueden calcular la dimensión de un espacio o un subespacio nada más viendo el conjunto. Bueno, no el conjunto, la forma que tiene el espacio o subespacio. Si ustedes tienen un conjunto generador y necesitan encontrar su dimensión, pues pueden hacer el proceso que hemos visto en los ejemplos anteriores, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno. Ajá, exactamente. Para un espacio sería igual. Aquí como ejemplo, el espacio R3, lo que vendría siendo, pues como tal, el cubo coordenado. Son vectores X, Y, Z, tales que X, Y, Z pertenecen a los reales. ¿Cuántas restricciones hay aquí? 0. Aquí no hay restricciones. Aquí justo en este espacio hay 0 restricciones. Y por este lado tenemos 3 variables. Entonces 3 variables menos 0 restricciones, pues la dimensión de este espacio vectorial
es 3. Y pues sí coincide con la geometría, porque sabemos que el cubo coordenado tiene 3 dimensiones, largo, alto y ancho. De nada. Bueno, por último, lo último que vamos a ver el día de hoy para que el próximo lunes veamos lo que es el vector de coordenadas y lo que es la matriz de cambio de base. Bueno, de hecho lo veremos toda la próxima semana, mitad y mitad, para que nos alcance el tiempo al resto del tema, de los temas que aún tenemos pendientes. Entonces, lo último que vamos a ver en este caso es si yo tengo un subespacio vectorial, por ejemplo, voy a utilizar el mismo W. Es el mismo espacio W de matrices que les puse arriba. Ya sabemos que la dimensión de W es 2 porque contamos el número de variables menos el número de restricciones, es 2. Aquí les pregunto, ¿cómo obtendrían una base? Ajá, exactamente. Esta da igual a 0, pues como ya la tenemos despejada, solamente la sustituimos aquí. Y de aquí pues podemos despejar C y sustituirlo acá, de tal forma que el vector, aquí nada más voy a escribir el vector de este subespacio. Nos va a quedar despejando C, nos queda A más B, nos queda B y nos queda 0. Entonces ustedes observen que aquí pues ya nada más tengo dos variables, las cuales también coinciden con la dimensión. Eso quiere decir que de ahí yo puedo sacar dos vectores que sean linealmente independientes y con eso podemos obtener la base. Ahora, aquí ustedes pueden darle valores a y B de manera arbitraria para sacar la base. Lo único que deben tener cuidado es que al seleccionar esos valores, pues no les quede un conjunto linealmente dependiente, sino que se debe preservar la dependencia lineal para encontrar una base. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo quiero sacar dos vectores de esta matriz AB, A más B, 0. Pues digo lo siguiente, yo digo que A es igual a 1 y B es igual a 1. Sustituyendo esos valores ahí, obtendría A es 1, B es 1 y A más B, pues que sería 1 más 1, me quedaría 2. Y eso sería, el último elemento sería 0 y esa sería mi primera matriz. Ahora, ¿qué sucede si yo digo, pues yo digo que A sea 2 y B sea 2? Pues sustituyo. A vale 2, B vale 2 y A más B sería 2 más 2, 4. Y el último elemento pues sigue siendo 0. Si ustedes observan, ahí hay dependencia lineal porque yo puedo multiplicar por 2 la primera matriz y obtengo la segunda. Entonces, al momento de seleccionar valores para poder sacar una base del subespacio o del espacio vectorial, tienen que cuidar esto, que no existan combinaciones lineales.
Ahora, en un espacio de dimensión 2, pues es muy rápido y simple el, el verificar la independencia lineal. Simplemente elijo valores de tal manera que un vector no sea múltiplo de otro para que no haya dependencia lineal. Pero en un espacio de dimensión 3 ya no es tan fácil. Entonces, lo que les recomendaría es lo siguiente. Pues ya no lo necesitaríamos. Entonces, podemos realizar un algoritmo más simple para calcular una base. Yo tengo ahí el vector genérico del subespacio. Ya una vez que las restricciones las sustituí en el vector genérico, ahí ya me quedó el del subespacio. Hagan esto. Si A vale 1 y B vale 0, la matriz que obtienen es 1, 1, bueno, 1, 0, 1, 0. Y ahora denle el valor a A de 0 y a B el valor de 1 y obtienen la matriz 0, 1, 1, 0. Si ustedes multiplican por un escalar alfa esta matriz, pues les va a quedar alfa 0, que es completamente diferente de la de abajo, y ahí ya lograron la independencia lineal. Entonces, ustedes pueden seleccionar una base de un espacio o de un subespacio al ir variando estos valores de esta forma. A vale 1 y los demás valen 0. Después, A vale 0, B vale 1 y los demás van 0. Y así sucesivamente. De hecho, si yo le quito aquí esto, y si lo encierro aquí en una matriz, esos valores de 1, 0, 0, 1, ¿no les recuerdan a algo en particular? Identidad, exactamente, una matriz identidad, que es la matriz en forma canónica escalonada por excelencia. De ahí es que a este algoritmo, para obtener una base, el resultado que es este, es que le llamamos base natural. Hay quienes le llaman base canónica, pero la base canónica solamente son los vectores I, IJK, IJK y un cuarto vector y así sucesivamente, ¿sí? De hecho, de ahí viene el nombre de base canónica o de vectores canónicos, porque si ustedes los forman en una columna son precisamente estos valores: 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ¿sí? Entonces, la forma de encontrar una base mediante este algoritmo es a lo que le llamamos base natural. Y con esto ustedes se quitan de problemas de si son linealmente dependientes o no. Cuando ustedes obtienen una base de esta forma, siempre hay independencia lineal. Obviamente, cada quien puede seleccionar una base dando los valores a y b que le plazcan, pero tienen que cuidar, en ese caso, que no exista dependencia lineal para que siga siendo una base. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Sí. Ajá, sí, exactamente.
Del subespacio, sí, exactamente. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Sí. Ajá, exactamente. De hecho, la próxima sesión vamos a ver que las bases son... Hay una infinidad de bases para cada espacio vectorial y que las bases van a tener orden.